Buenos días. En esta moción que trae a la Cámara el Grupo Parlamentario de Ciudadanos mezcla, creemos que de forma intencional, dos cosas. Por una parte, incluye 3 puntos que se refieren al desarrollo reglamentario, efectivamente, de la Ley de Autoridad del Profesorado y otras medidas que irían en la línea de la aplicación de esta ley. Y, por otra parte, en los puntos 4, 5 y 6, habla de una cuestión que está absolutamente al margen y que no tiene ningún tipo de vinculación, como puede ser la valoración social del profesorado y protocolos de actuación ante casos de violencia escolar o problemas de convivencia. La pregunta es ¿quién va a estar en contra de estos 3 últimos puntos? Luchar contra el ciberacoso, asesoramiento y apoyo al profesorado, concienciación social sobre la importancia de la figura del maestro, la maestra, la profesora, el profesor. Evidentemente, en esto estamos todos de acuerdo. La Junta de Personal Docente, como acaba de explicar la portavoz anterior, firmó una resolución al respecto. Pero, como también ha explicado, es muy curioso que precisamente en esta moción que el Grupo Ciudadanos trae a esta Cámara eliminara justo el punto donde habla de los recortes educativos, que es el punto número 8 de la resolución de la Junta de Personal Docente. Y eso supone un problema. Supone un problema porque es verdaderamente ahí donde está el problema, la problemática que tenemos que abordar. Tenemos 2 vías para actuar sobre los problemas de convivencia que pueden ocurrir en los centros escolares. Una está la puesta en marcha de actuaciones educativas de éxito, que están estudiadas también y difundidas, y lo que se llaman prácticas basadas en evidencias científicas. Recuerdo también, como ya lo he hecho en otras ocasiones en esta Cámara, que en la propia Universidad de Oviedo tenemos un grupo de investigación puntero a nivel estatal y también con impacto, con publicaciones internacionales y participación también en foros internacionales de reconocido prestigio, que trabaja precisamente en cuestiones de convivencia escolar, bullying y ciberbullying. Un grupo de investigación que parece ser que ninguno de los grupos de esta Cámara suele consultar antes de traer aquí alguna iniciativa respecto a esta cuestión. Como digo, actuaciones educativas de éxito y prácticas basadas en evidencias científicas. Es necesario, bajo nuestro punto de vista, incluir, sin lugar a dudas, la perspectiva comunitaria en la gestión de los conflictos escolares, la participación de todos los agentes educativos. Se podría, por ejemplo, crear una figura responsable de la convivencia en los centros educativos y no imponer una autoridad, que es la del profesor, reglamentada por ley, que a lo único que conlleva es a prácticas punitivas, pero sin incidencia real en la resolución de conflictos en las aulas. Podríamos también hablar de cómo se coordinan a día de hoy, o más bien de las carencias de coordinación con otras consejerías, como pueden ser áreas de salud y de bienestar social, para atajar también o al menos rebajar estos problemas. Lo que nos parece es que precisamente al quitar ese punto de los recortes educativos, lo que están haciendo es traer a esta Cámara una especie de lavado de cara con esta moción. No hablan de las ratios de alumnado que han aumentado en los últimos años. No hablan de los desdobles, que eran una de las medidas más efectivas, no solo de atención a la diversidad, sino también para trabajar en convivencia escolar, que teníamos en Asturias y en España. No hablan ustedes tampoco de cómo incide los problemas de plantilla de la educación pública. Cómo el Gobierno asturiano, por ejemplo, está incumpliendo el acuerdo de plantillas que había firmado con los sindicatos en el año 2002 y que ha echado a la calle a más de 1000 profesores en la educación pública asturiana. ¿Qué tiene que ver que haya menos profesores con que haya también menor capacidad, evidentemente, de gestionar estos conflictos? No se habla tampoco de la carga lectiva del profesorado. Estamos hablando de que el profesorado asturiano pasó de 18 horas en secundaria a 21 lectivas, no de trabajo, que de trabajo evidentemente son muchas más. Cada una de esas horas lectivas lleva muchas horas más de trabajo en casa para poder sacar el trabajo adelante. Eso repercute directamente en la posibilidad del profesorado de incidir, gestionar la convivencia escolar y evitar problemáticas de violencia.
Es importante porque aquí de lo que se está hablando es de dos modelos educativos. Ustedes traen a la Cámara el desarrollo reglamentario de una ley como si fuera algo tan insulso como eso. Y es que a veces las normas esconden mucho más. Y lo que ustedes están pidiendo es otra cosa. Ustedes no plantean atajar los problemas de la violencia escolar, de la convivencia escolar. Ustedes lo que plantean es un blindaje de unas figuras en contra del problema real que ha explicado también muy bien la portavoz anterior y que tiene que ver con la pobreza y la desigualdad, que está fuera de las aulas, porque no me cansaré de repetirlo. Tiene mucho que ver y el entorno socioeconómico del alumnado es el primer factor que influye en el fracaso escolar y en la violencia escolar también. Y eso hay que ponerlo encima de la mesa si queremos acabar con el problema y no solo venir aquí a agitar una bandera que luego en realidad hace bastante poco por solucionar los problemas. Estamos confrontando dos modelos, como decía. Estamos hablando de una escuela pública fuerte, democrática y participativa frente a una escuela regresiva, autoritaria y con unos modelos de funcionamiento que nos retrotraen a 40 años antes. Y no es casual que todos los sindicatos a excepción de uno, se hayan opuesto a la ley de autoridad del profesorado. Todos se opusieron en su día, menos un sindicato, a la ley de autoridad del profesorado. Y que sea precisamente una federación de familias católica la que más férreamente ha defendido la necesidad de una ley de autoridad del profesorado, mientras las asociaciones de madres y padres de los centros se han manifestado mayoritariamente en contra, porque lo que quieren las familias es participar de la educación de los hijos y las hijas, y lo que necesitan los centros es precisamente que se sistematice la participación de las familias, porque es ahí, familias, profesorado, alumnado y administración, donde podemos actuar para evitar ese problema. Lo que más daño le hace a la educación pública, señorías de Ciudadanos, les voy a decir qué es. Se llama Partido Popular y ustedes les apoyan en el Gobierno central. Y le voy a decir cómo afecta al Partido Popular a eso que ustedes vienen a pedir a esta Cámara, la valoración social del profesorado. La señora Esperanza Aguirre, que por si a alguien se le olvida fue nada más y nada menos que ministra de Educación en España, tuvo la sinvergonzonería, porque no tiene otro nombre, habiendo sido ministra de Educación, de decir que los interinos, como su propio nombre indica, a mí que me diga dónde está la etimología de la palabra, por otra parte, pero bueno, que los interinos, como su propio nombre indica, son profesores puestos a dedo por el director del centro. Eso es lo que daña la imagen del profesorado. Una exministra de Educación del Partido Popular diciendo que a los interinos los ponen a dedo. Y estos, que son sus amigos en Madrid, en el Congreso de los Diputados, tienen mucha culpa de lo que está pasando en las aulas asturianas y españolas. Me quedo con una frase también que ha dicho la portavoz anterior, hago muchas referencias, pero es que podrías escribir punto por punto lo que ha dicho. Ha dicho, la pobreza y la desigualdad generan violencia. Pues si queremos atajar la violencia en las aulas y fuera de ellas, lo que hay que atajar en primer momento y en último término es la pobreza y la desigualdad. Y mientras tanto lo demás, parches para quedar bien de cara a un colectivo, señorías de Ciudadanos.